Buenos días compañeros y maestros, nosotros somos el equipo número 1 y vamos a exponer acerca del tema el factor humano en la construcción. Esto de la materia de programación, supervisión y control de obras, impartida por el profesor, el doctor Ramón Corral Higuera. Como introducción, sabemos que el elemento más importante de una obra o trabajo es el recurso humano. Por eso nosotros nos debemos de dar la tarea de conocer el comportamiento de nuestro personal, conocerlo como persona, con los deseos y motivaciones propios del ser humano y como un organismo de carne y hueso con capacidades y limitaciones. Esto dado a que si lo ponemos en un contexto de construcción, un contexto ingenieril, si nosotros lo relacionamos directamente con las cuadrillas, lo podemos vincular con sus rendimientos. Los rendimientos en los cuales hay rendimientos promedios que vienen dados en los manuales, que dicen que tal cuadrilla me da tanto rendimiento por jornada, tanto rendimiento por metro cuadrado por jornada, etc. Pero si nosotros realmente entendemos, conocemos y pues hemos estado o siendo partícipes del trabajo de nuestras cuadrillas, podemos tener en cuenta cuál es el rendimiento real. Puede ser un rendimiento aún mejor o un rendimiento aún peor. El comportamiento del ser humano en el trabajo. El comportamiento de una persona en la ejecución del trabajo depende del tipo de trabajo del ambiente o del entorno del mismo. Hay unos aspectos que se resaltan por tener relación directamente con el trabajador, que son que para un trabajador en la construcción, ya sea un supervisor de obra, ya sea un albañil, ya sea un contratista, su principal preocupación es cómo solucionar varios problemas técnicos. Aquí hay una cosa muy interesante, que es el punto 2, que menciona que gran parte de la autoridad proviene de los planos o requerimientos de construcción, lo cual limita en gran parte la flexibilidad en la toma de decisiones respecto a cómo hacer su trabajo. Poniendo ejemplo, en JCR, nosotros enviamos los planos estructurales de pues, cualquier obra en general. Entonces en ellos detallamos qué elementos deben de ir en dónde y cómo son esos elementos. Su diseño, pues sus dimensiones, sus características, su, digamos, cantidades de varillas, tipo de concreto, resistencias, etc. Entonces, prácticamente lo que tiene que hacer el trabajador es seguir a pie que, pues, lo que se menciona en los planos. Pero siempre va a haber situaciones en las cuales no vengan estipuladas en los planos, como ambientales, por ejemplo la lluvia, que se inunde, tienen que tomar decisiones de qué hacer, parar la obra, poner bombas, cómo extraer el agua, cómo se ve afectado el concreto, si en este caso lo están haciendo en obra. Son muchas decisiones que tienen que tomar tanto el supervisor de la obra, el ingeniero a cargo o los mismos trabajadores de la obra. La motivación y la productividad. Esto se dio en base a una investigación en la cual pues tomaron ciertas personas, cierto número de personas, se tomó pues lo promedio o lo que más se repitió en sus, pues como se hace una investigación generalmente, en el cual menciona la duración del esfuerzo aplicado por un trabajador, la intensidad del esfuerzo aplicado por el trabajador, la eficiencia con el esfuerzo del trabajador es combinado con la tecnología y otros recursos y la eficiencia del esfuerzo del trabajador. Son cosas muy similares, pero son cosas totalmente diferentes. Aquí puedo poner un ejemplo que en obra o en construcción no sé si se dé realmente, no tengo el dato seguro, pero en los trabajos generales siempre funciona así, que es un trabajador tiene su sueldo base, que es un sueldo a veces pequeño, a comparación de las comisiones que le da la empresa, que generalmente son muy grandes. Entonces, ¿esas comisiones cómo funcionan? En base a los logros del trabajador, viene dando la remuneración en dinero. Entonces, si un trabajador está motivado, le echa todas las ganas, tiene un esfuerzo muy bueno, pero además un esfuerzo efectivo, un esfuerzo con una eficiencia muy buena, obviamente se va a ver pues muy bien visto en la remuneración de su pago. Y la motivación en la construcción. Algo muy importante es que se debe felicitar a su trabajador. Yo he visto mucho en el trabajo de mi papá que menciona que al trabajador se le debe de felicitar y se le debe de reconocer en público, pero se le debe de corregir y se le debe, pues sí, se le debe de corregir en privado. ¿Por qué? Porque al tú felicitarlo, al tú reconocer que su trabajo ha sido excelente, que ha sido muy bueno, que ha
llegado a sus metas, que ha llegado a sus objetivos y que ha excedido ellos. Y al tú decirle, oye, te fue excelente, te fue muy bien, te llevaste toda tu comisión por lo que hiciste, pero por lo que estás llevando extra, te estás llevando este bono también. Entonces, felicidades, sigue así. Al decirle eso a todos, lo motivas a él porque lo pones en una posición muy buena, pero además motivas a las personas que están viendo. ¿Por qué? La una que otra persona también va a pensar, pues no me importa, pero va a haber una que diga, oye, yo también quiero estar en esa posición, yo también quiero ganar esa cantidad de dinero, le voy a echar más ganas, voy a tener una productividad mejor para lograr eso. Selección y capacitación del personal. En la construcción, el personal es seleccionado generalmente por los jefes de obra y capataces, a través de un sistema bastante informal a nivel de obras pequeñas, el que va tomando cada vez más forma para los proyectos de mayor envergadura. Un proceso de selección de personal debe comprender 4 etapas. 1. Determinar la necesidad del personal. Según especialidades y calificaciones, los datos de entrada para esta etapa provienen de las curvas obtenidas como resultado de programación. 2. Buscar postulantes nominales. Se utilizan medios tales como llamados a asociaciones de trabajos, correr la noticia a través del personal de la empresa o cercana a ella, avisos en diarios y otros medios de comunicación. Además, las empresas cuentan normalmente con un banco de datos de personal, con todos los antecedentes necesarios, incluyéndose apreciaciones sobre desempeños anteriores en obras de la empresa. Como punto 3 tenemos la evaluación de postulantes por antecedentes previos o por referencias de capataces de obra y otros maestros, o por referencias personales. 4. Selección de los postulantes. Finalmente se procede a la contratación de aquellos postulantes que sean más apropiados para satisfacer las necesidades existentes. Una vez contratado el personal, es recomendable introducirlo a la obra que se va a ejecutar. Esto puede realizarse a través de reuniones de los capataces y/o jefes de obra con los trabajadores, en que se les explique en forma general de lo que se trata el proyecto y las metas establecidas para el mismo con relación a rendimientos y plazos. Selección y capacitación de los capataces. En la construcción, los capataces juegan un rol fundamental que puedan tener una gran influencia en el éxito del proyecto. Cuando los capataces en obra son incompetentes, la productividad del trabajo es afectada negativamente, en mayor o menor proporción, de acuerdo al grado de incompetencia y falta de preparación de este personal. Lamentablemente, la falta de sistema de control y de información adecuados impiden medir o detectar estos problemas en obra, quedando sumergidos dentro de lo que normalmente se acepta como ineficiencia general del proyecto. El estatus del capataz. Al conversar con personas relacionadas con la actividad de la construcción, parecería que todas reconocen la importante función que los capataces desarrollan en obra. Sin embargo, en la práctica su estatus no ha sido claramente definido.
Contribuyen a esta falta de definición la incertidumbre acerca del grado de autoridad que ellos poseen realmente y la interrogante sobre si los capataces forman o no parte del equipo directivo de un proyecto. 7.4 Sistemas de incentivos. Existen muchos tipos de incentivos y es cierto que los más importantes y efectivos son los incentivos monetarios. Los incentivos monetarios proporcionan un ingreso extraordinario en función de un desempeño o rendimiento sobre lo normal. Un requisito fundamental para aplicar eficazmente los incentivos es poder medir la medida que se utiliza con más frecuencia es el tiempo, para lo cual es recomendable establecer los tiempos normales a través de estudios de tiempos que sirvan como base para el pago de incentivos. Cuando el tiempo empleado en hacer un cierto volumen de trabajo es menor que el tiempo normal, se entrega una cantidad adicional de dinero al obrero como incentivo. En la construcción, la determinación de los tiempos normales es un aspecto clave y en ocasiones bastante difícil. Esto es porque en la construcción existen un sinnúmero de factores que pueden alterar significativamente los rendimientos de un trabajador o de una cuadrilla. Por esta razón, no es aconsejable trasladar directamente valores de tiempos normales o en forma inversa, rendimientos normales desde una obra a otra, sin considerar el entorno ambiental y las condiciones en que se va a ejecutar una actividad con relación a la ocasión anterior. 7.4.1 Las bases para incentivos. Aun cuando los tiempos normales son la base más recomendada para los incentivos, existen otras que pueden ser de interés para muchas situaciones. Estas son las siguientes. 1. Mejoras en la utilización de maquinarias y equipos. 2. Obtención de mayores números de unidades a partir de una cierta cantidad de materia prima. Esto incluye una mejor planificación de la utilización de los materiales y reducción de pérdidas. 3. Reducción en el uso de materias primas e insumos de alto costo. 4. Mejora de calidad en función de los rechazos por la inspección. Existen muchas otras bases que pueden utilizarse para los incentivos. Lo importante es elegir aquella que sea más adecuada para el tipo de trabajo que se desea incentivar y que por lo tanto deberá ser medido. 7.4.2 Características de un buen sistema de incentivos. Las características que debe tener un buen sistema de incentivos monetarios son las siguientes. 1. Debe existir una relación directa entre algo de valor medible, generalmente la producción, y el valor del incentivo. 2. Debe ser sencillo y posible de explicar a los obreros. 3. Los valores normales deben ser cuidadosamente establecidos, considerando todas las condicionantes presentes que pueden afectar al rendimiento. 4. Una vez establecidos y comunicados los rendimientos normales a los trabajadores, deben ser respetados, a no ser que existan cambios significativos en el trabajo medido. 5. Los rendimientos normales deben ser alcanzables y los incentivos a partir de su superación deben ser atractivos. 6. El sistema debe ser justo y repartir adecuadamente los beneficios de un aumento de la productividad entre los trabajadores y la empresa y o proyecto. 7. Debe garantizarse a los obreros que los ingresos percibidos antes del sistema con incentivo serán los mínimos que se paguen una vez implementando el sistema. Uno de los principales requisitos de un sistema de incentivos es que los rendimientos normales establecidos sean verdaderamente una medida normal del esfuerzo necesario para llevar a cabo un trabajo. Aquí, si los rendimientos normales son muy altos, producirán una frustración en el personal, y lo que dará que probablemente bajarán los rendimientos hasta que se modifique el valor normal. Si sucede lo contrario, es decir, que los rendimientos normales son muy bajos,
Se puede perder el beneficio que se espera lograr con el aumento de productividad debido al incentivo, y además puede provocar algún recelo en los obreros que los lleve a disminuir su rendimiento. 7.4.3 Sistemas de incentivos monetarios más comunes. 7.4.3.1 Sistema de participación al 100%. En este caso, a partir del rendimiento normal, se paga a los obreros un porcentaje de aumento igual al porcentaje de aumento de la productividad. 7.4.3.2 Sistema de precio por unidad. Trato. La principal ventaja del sistema a trato radica en su simplicidad, lo que permite una fácil comprensión por los trabajadores. Además, presenta las siguientes ventajas adicionales. Disminuye la necesidad de supervisión, facilita la determinación de los costos unitarios, disminuye o restringe los rangos de variación de los costos por unidad, tiende a reducir las pérdidas de tiempo, produce una selección del personal más apto para cada actividad, obliga a una administración y planificación eficiente de los trabajos. Entre las desventajas es conveniente considerar las siguientes. Puede ser injusto, especialmente en la determinación de los precios por unidad. Se puede sacrificar la calidad en aras de una mayor producción. Difícil de controlar cuando las unidades no son fácilmente medibles. 7.4.3.3 Otros sistemas. Además de los mencionados anteriormente, existe un conjunto de sistemas cuyas diferencias radican en dos aspectos. 1. Porcentaje de participación del trabajador en el incentivo, del 25 a 100%. 2. Porcentaje del rendimiento normal a partir del cual se comienza a pagar el incentivo. A continuación, se revisarán dos de los sistemas más conocidos. Sistema con participación distinta al 100%. Este sistema divide los beneficios del aumento de productividad entre los obreros y la empresa. El factor de participación F puede ser de un 25%, 33.3%, 40%, 50%, 60%, 75% o cualquier otra proporción menor que el 100%. Sistema con participación igual al ahorro de horas tipo. Este sistema ofrece como incentivo una fracción que es igual a la economía de tiempo, horas tipo, dividida por el número total de horas equivalentes. Aspectos fisiológicos del trabajador. En la administración de personal ocupado en labores físicas, es importante entender algunas de las limitaciones fisiológicas del ser humano, el reconocimiento de lo que una persona es y no es capaz de hacer físicamente. Permitirá un trabajo más efectivo y una optimización del esfuerzo productivo. Un supervisor debe ser cuidado en comprender que el estándar de esfuerzo aceptable no es igual para todos sus obreros y por lo tanto debe ajustarse a esta realidad. Limitaciones de energía. La vida en sí y los procesos de la misma requieren la conversión de alimentos en energía. Además de la energía general para vivir, el hombre es capaz de usar su energía para realizar trabajo productivo. Un hombre adulto normal tiene una capacidad de conversión de energía de 5 kilocalorías por minuto y una capacidad de almacenamiento o reserva para el trabajo de 25 kilocalorías. La mantención de los procesos de la vida, que eso significa metabolismo basal, requiere de 1 kilocaloría por minuto, dejando 4 kilocalorías disponibles para el trabajo o deporte. Un ejemplo es si un hombre es requerido a gastar más de 4 kilocalorías por minuto, empieza a utilizar energía de la reserva y al agotarse esta es necesario un descanso. Una analogía del sistema se muestra en la figura aquí presente, que es la 7.5, por ejemplo, que es el ingreso máximo, que son 5 kilocalorías por minuto, y la reserva, que son los 25 kilocalorías. A un lado está el trabajo mínimo, trabajo mediano y metabolismo basal.
fatiga o cansancio físico. Además de comprender que un promedio constante de trabajo provoca cansancio en el hombre medio, que es dado una gran variedad de capacidades individuales, es también importante entender el efecto del cansancio en un trabajador. Por definición, reduce la capacidad física, pero el efecto principal es una reducción general de la capacidad para moverse o pensar, dejando a la persona altamente susceptible a accidentes y errores. Fatiga mental y aburrimiento. A pesar de que las tareas mentales no incluyen los marcados aspectos fisiológicos del cansancio que se observan en el trabajo físico, se ha demostrado que se produce una disminución similar en la eficiencia en trabajos de naturaleza repetitiva y que requieren un alto grado de atención, alerta y vigilancia. Se ha encontrado que hay un marcado de caída después de los 60 a 75 minutos. Por lo tanto, es altamente recomendable planificar descansos periódicos para los trabajadores en este tipo de situaciones. Un caso propio de la construcción en que este problema puede ser importante es el del operador de equipos tales como la grúa. El aburrimiento o fastidio se define a veces como un subesfuerzo, a diferencia de la fatiga que podría ser un sobreesfuerzo. El fastidio debido a un trabajo simple o una falta de interés en él es una condición bastante subjetiva. Comúnmente el aburrimiento proviene de una pobre motivación hacia el trabajo debido a una operación que es muy fácil o muy rutinaria. Por la repetición intensiva de una operación hasta que éste se transforma en un hábito o por una falta de desafío en la realidad del trabajo. Efectos del uso de sobretiempo programado. Como fuera recién planeado, una conclusión que se puede obtener a partir de las curvas de producción diarias y semanales es que trabajar horas extras más allá de las 9.6 horas diarias, más de 48 horas a la semana, produce resultados mucho más negativos que positivos en términos de productividad. Sin embargo, existen varias razones que pueden llevar al administrador de una obra a usar sobretiempo en forma regular durante un cierto periodo de tiempo. Las principales son tratar de acortar el plazo de la obra o recuperar atrasos, etc. Este sobretiempo es distinto del sobretiempo intermitente requerido para una faena de concreto o hacer un trabajo de emergencia de muy corta duración. Efectos en los costos. El pago extra de las horas de sobretiempo más la pérdida de productividad en el total de las horas trabajadas da como resultado un aumento icónico de los costos unitarios de la mano de obra. La figura 7.10 muestra el efecto acumulado que produce el trabajo de sobretiempo en el costo unitario de la mano de obra. Los datos de la gráfica incluyen los efectos tanto de la reducción que se produce sobre la productividad como el pago extra que corresponde hacer por las horas de sobretiempo, que pasa este caso se ha supuesto en un 100% sobre la base. La tabla 7.2 a continuación constituye un ejemplo que trata de demostrar el efecto de la reducción de eficiencia debido a 10 horas de sobretiempo semanales y el costo extra de sobretiempo. Seguridad y condiciones ambientales en obra. Los accidentes se traducen en costos, ya sea costo en vidas humanas, pérdida de materiales y de equipos. Por lo tanto, un buen programa de prevención de riesgos y accidentes puede producir grandes ahorros, que ya lo mencionaron mis compañeros anteriormente. La siguiente imagen nos muestra o nos resume las consecuencias de los accidentes que se producen en el trabajo, que vienen siendo el costo, la productividad, la motivación y el ambiente. La seguridad como un sistema. La siguiente imagen que se muestra nos representa un sistema de seguridad en el cual se indica mediante una gráfica
cómo interactúan las variables de un proyecto de construcción y establecen la seguridad en un trabajo, que viene siendo el trabajador, el entorno del trabajo, las condiciones del trabajo, elementos de seguridad y protecciones, el cual voy a definir a continuación. El ambiente de trabajo corresponde a factores tales como la actitud que tienen tanto el ingeniero como el jefe de la obra y los capataces, así como también el propio trabajador. Las condiciones del trabajo son peligros o riesgos propios del trabajo realizado. Además comprende los peligros para la salud que representa la metodología del trabajo y los materiales usados. Los elementos de seguridad son una variable que mide qué tan resguardados están los trabajadores en áreas o situaciones peligrosas mediante la utilización de elementos de seguridad, tales como barreras, tapas de zanjas, etc. Las protecciones, que esas ya todas las conocemos, pues se consideran los aparatos de protección personal, que viene siendo el casco, los lentes, los zapatos, el cinturón de seguridad, y tapones de oído y máscaras antigases, etc. Y el trabajador toma en cuenta su interacción con el sistema, lo que influye factores tales como sus hábitos, creencias, impresiones, nivel de educación y cultura adicional. De acuerdo a este esquema y de estas 5 variables que influyen sobre el balance o el equilibrio del sistema, si unas de estas variables son deficientes, pues el sistema queda totalmente desbalanceado. Pues se tiene que cumplir con todos estos puntos para poder que la seguridad esté balanceada. La seguridad del trabajador. Los obreros de la construcción por lo general reciben poca o ninguna instrucción sobre la seguridad y prevención de riesgos, y cuando la reciben, esta es poco satisfactoria debido a las instrucciones de baja calidad que nos dan en las empresas. Los materiales utilizados para la instrucción son insuficientes, es decir, que no son los adecuados o no cumplen con todos los requisitos que deben de llevar. La falta de comprensión y el interés por parte de los trabajadores. Las actitudes del trabajo, pues con relación a los conceptos anteriores de seguridad, depende del nivel de instrucciones sobre el tema que poseemos al momento de realizar un trabajo. Sin embargo, en aquellos bien instruidos se encuentran ciertas actitudes que muchas veces son negativas para la seguridad, que viene siendo considerar que asumir un riesgo y sufrir lesiones menores es parte del trabajo en la construcción. Pues no necesariamente es parte del trabajo, también depende mucho de nosotros y el cuidado que tengamos y el uso adecuado a las protecciones. Es decir, si vamos a realizar un trabajo, debemos de utilizar y cumplir con todos los requisitos para así evitar la mayor cantidad de accidentes posibles. Lamentablemente algunos se creen pues personas que piensan que a ellos no les puede pasar nada, pero en realidad no es así. En cuanto a las condiciones ambientales del lugar de ejecución de la obra, puede tener un efecto adverso en la comodidad, productividad y seguridad y salud de los trabajadores. Algunos de los principales riesgos para la salud deriva de lo que viene siendo el polvo, el calor y el ruido. Y algunos factores que debemos de tomar en el programa para los efectos de seguridad, pues se debe tener una recopilación realista del registro y estadísticas relacionadas con problemas, desarrollar estándares de salud y seguridad en las empresas, conocer y respetar la legislación, es decir, respetar el reglamento de seguridad laboral, educar al personal de una buena manera, reevaluar de forma permanente los programas de seguridad, así como obtención y de utilización correspondiente de obras y equipos de buena calidad. Igual darle el mantenimiento adecuado a esos equipos y exigir el uso de los equipos de protección aprobado, que viene siendo el casco, el cinturón, los tapones de oído, etc. Y por último, mantener bien aseada y ordenada la faena, es decir, la parte donde se va a trabajar. Y esto ha sido todo por nuestra parte, muchas gracias. Esperemos les haya gustado y les haya quedado algo de nuestra exposición.